decíamos, hoy vamos a hablar del discipulado en la familia, un tema súper importante, un tema desafiante, y gracias a la institución Monte Alto, el Centro de Enseñanza en Monte Alto, y en alianza con PROLCAF, el Programa Latinoamericano de Capacitación Familiar, vamos a estar realizando una serie de capacitaciones que nos van a dar, por un lado, principios bíblicos, pero también muchas herramientas prácticas que nos van a ayudar a mejorar y a crecer como papás, ¿sí? Hoy un tema muy importante, el discipulado en la familia, ¿sí? Así que vamos a empezar con esta capacitación. Va a haber algún momento para preguntas y respuestas para que todos participen y después al final sí, cortamos la grabación y abrimos todos los micrófonos para que cada uno pueda intervenir, compartir y en un espacio más íntimo, ya sin la grabación, vamos a poder hablar de nuestros casos, inclusive personales, ¿sí? Así que arrancamos con este tema que, como les decíamos, es un tema súper eh, desafiante. ¿Por qué? Porque nos confrontan con nuestra mayor responsabilidad como papás, que es ayudar a que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿sí? Es un gran privilegio, es sin duda algo hermoso, pero también existen en este proceso un montón de obstáculos que es importante identificarlos para poder salir adelante. Porque en todas las etapas vinculadas a la crianza, hay desafíos permanentes. Estamos permanentemente caminando en una cuerda floja en donde tanto en la niñez como en la preadolescencia, en la adolescencia, inclusive en la adultez de nuestros hijos, estamos como al borde del precipicio tratando de evitar cometer errores que en cierta forma después terminan generando muchas consecuencias. Por eso la capacitación, el brindar servicios de apoyo, de consejería, sin duda nos evitan muchos problemas y muchas dificultades a futuro, ¿sí? Uno de los obstáculos que encontramos a la hora los papás de querer disipular a nuestros hijos muchas veces tiene que ver con la falta de tiempo y la falta de energía, ¿sí? A veces llegamos agobiados de nuestros trabajos, cansados, con muchas preocupaciones, con una sobrecarga laboral importante, y la verdad que el cansancio nos juega en contra en este proceso de intencionalidad de ayudar a nuestros hijos a que puedan conocer a Jesús, ¿no? Entonces, esto de identificar, me gustaría que cada uno de ustedes después pueda identificar sus propios obstáculos para fomentar, ¿no es cierto?, este proceso de discipulado, ¿no? Pero yo observo en función de nuestra vida personal y también en función de lo que muchas veces hablamos con los papás, es que las familias viven cansadas, viven estresadas, y eso impacta en el enfoque que tenemos que darle a al discipulado. Por otro lado, como una forma de compensar ese agotamiento que a veces uno vive en la semana, uno trata de mechar la vida con muchas distracciones, ¿no? Justamente hay un exceso de preocupaciones, hay un exceso de ocupaciones y de alguna manera compensamos con distracciones que nos permiten, nos ayudan como a lidiar con esas cosas, pero al mismo tiempo nos hacen perder a veces el enfoque. En esta capacitación, además de principios bíblicos, vamos a ver herramientas prácticas que nos van a ayudar justamente a encontrar un equilibrio en esta tirantez permanente entre lo urgente y lo importante. Y vamos a evitar justamente dejar librado al azar algo tan trascendente como guiar a nuestros hijos a Jesús. Lo primero que tenemos que identificar, además de los obstáculos que hay en mi vida personal, en mi vida como papá, como mamá, son también los mitos o las falsas creencias que hemos creído respecto al discipulado, ¿sí? Hay como una expectativa y una realidad que de alguna forma compiten entre sí y muchas veces nos frustran, nos hacen sentir que estamos haciendo las cosas mal, que no estamos dando fruto en nuestra familia. Y uno de los mitos que tienen que ver, ¿no? Que tiene que ver con el éxito y nuestra visión de lo que es el éxito como papás, ¿sí? Eh, una visión equivocada muchas veces tiene que ver con generar un sistema de crianza
que haga que nuestros hijos sean los mejores, ¿sí? Sin embargo, el foco deberíamos ponerlos en nosotros, ¿sí? Tenemos que tratar de ser los mejores padres que nuestros hijos puedan tener. ¿Por qué? Porque ahí los resultados, de alguna manera, podemos manejarlos nosotros. Fíjense que Dios es un padre perfecto y aún así muchas veces no tiene buenos resultados con sus hijos. Entonces, si nosotros desterramos este mito, ¿no? Que, que mi éxito como papá es que mis hijos puedan conocer a Jesús y pongo el foco en mi desempeño, entonces puedo considerar que mi éxito tiene que ver más con, no tanto con el resultado, sino con ser fiel en mi forma de ser papá. Ser fiel en dar lo mejor de mí para que mis hijos puedan tener los padres que ellos necesitan. Obviamente es nuestro mayor anhelo que nuestros hijos conozcan a Dios, pero eso está fuera de nuestro control. Es algo que no lo podemos manejar, porque tiene que ver con la libertad que Dios les ha dado a ellos y a nosotros de seguir el camino de la verdad. Por eso es importante que tengamos la perspectiva correcta y que nuestra visión de éxito tenga que ver no tanto con el resultado, sino con nuestro propio desempeño en nuestros roles paternos y conyugales. Hay un libro muy interesante que habla mucho de esto, que es Los padres eh, que tus hijos necesiten, de Lucas Ley, ¿sí? Así que después lo vamos a dejar en la sección de recursos. Por otro lado, otro mito que muchas veces existe en nuestra propia vida tiene que ver con esto de que queremos ser la familia perfecta, la familia que tiene un buen testimonio, la familia que de alguna manera sirve a Cristo, la familia que de alguna manera no existan los problemas, y aún en una familia cristiana, los problemas, las peleas, las discusiones, cuestiones vinculadas a la infidelidad, ¿no es cierto? Cuestiones vinculadas a las adicciones, o sea, no estamos ajenos a un montón de problemas que personas que quizá no conozcan a Cristo pueden estar padeciendo. Entonces, entender que no somos la familia perfecta y que tanto padres como hijos somos pecadores que necesitamos ser redimidos por Cristo y ayudados para poder vivir una vida en santidad, nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta frente a las dificultades que tengan nuestros hijos y nosotros como pareja para poder salir adelante, ¿sí? Otro mito que muchas veces nos estresa un montón a los papás es esta ley que solemos decir como si fuese una ley matemática, ¿no? Que se la suele llamar como la ley de la siembra y la cosecha. O sea, si yo de alguna manera soy un papá y una mamá cristiana, mis hijos por defecto van a ser cristianos, ¿no es cierto? O mis hijos van a ser obedientes. Y eso realmente muchas veces es impredecible, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de la historia que padres cristianos comprometidos, llenos de Dios, han tenido quizá hijos rebeldes, hijos ateos, y al revés, ¿no? Padres que han sido malos padres, que han sido personas que renegaron de la fe, por misericordia de Dios han tenido hijos que de alguna manera estuvieron en el camino. Entonces, es cierto que si uno siembra buena semilla, es muy probable que termine teniendo una buena cosecha, pero obviamente todo esto tiene que ver con dejar los resultados de nuestro trabajo en manos del Señor, porque tanto nosotros como nuestros hijos tienen la libertad de poder elegir o no el camino. ¿Mm? Otro mito que de alguna manera muchas personas tienen para no hacerse cargo del rol que les compete es que el discipulado no es para mí, ¿sí? Eso es una tarea más del pastor, es una tarea que tiene que ver, ¿no?, con la iglesia, es como yo no tengo el don de poder discipular a nadie, ¿sí? No soy maestro, no sé predicar la palabra. Entonces, esa falsa creencia de sentirnos no preparados para la tarea que Dios nos encomendó de criar a nuestros hijos en el camino del Señor, muchas veces esa falsa creencia nos permite delegar esta responsabilidad en la iglesia. Y si bien la iglesia tiene un papel trascendente en la formación de nuestros hijos,
no es una actividad transferible, o sea, nos compete a nosotros como padres educar a nuestros hijos en la fe primeramente, y debemos entender al discipulado no como una actividad de fin de semana, o como un curso, o como una responsabilidad de otras personas, sino al contrario, como un proceso al cual los padres somos protagonistas. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en las últimas palabras de Jesús, tienen que ver con esto de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Estas fueron las últimas palabras de Cristo a su iglesia. ¿Qué se imaginan que nos va a reclamar o que nos va a pedir que rindamos cuenta el día que día a día lo veamos cara a cara? Sin duda, esto es nuestra tarea prioritaria como iglesia, ir y hacer discípulos. Y es una tarea de todo discípulo de Jesús. O sea, si vos te consideras un discípulo de Jesús, vos tenés que hacer de este mandamiento una prioridad en tu vida. Y tu familia es el escenario por excelencia, es tu escenario ministerial para empezar justamente ahí a desarrollar la gran comisión. Fíjense en Mateo 28, y yo marqué específicamente esto de ir y hacer, ¿sí? Es como la actitud proactiva que todo discípulo tiene de tomar la iniciativa de querer hacer nuevos discípulos. Y por otro lado, la palabra hace hincapié en enseñar. Y a veces este proceso de enseñar, la iglesia a lo largo de la historia lo ha llevado a cabo a través de una actividad formativa, como desarrollar cursos, prédicas, clases, programas de capacitación. Y es por eso que uno a veces cuando va a la iglesia y escucha la palabra discipulado, lo primero que asocia son a clases semanales donde ve determinados temas vinculados a la madurez en la fe. Sin embargo, viendo el modelo que Jesús utilizó para instruir a sus 12 discípulos, vemos que no solamente está el foco en la enseñanza, sino también en la relación. Parecería que Jesús ha puesto el foco importante no solamente en la enseñanza, sino viendo cómo Jesús estuvo con sus discípulos, la relación fue también un condicionante para que las personas puedan aprender. ¿Sí? Fíjense que en Mateo 3:14 dice que Jesús estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos a predicar, los 12 estuvieron con él. En esa relación, en ese proceso de estar juntos, sin duda los discípulos aprendieron muchísimo y ese carácter fue transformándose en la medida que estaban con el Señor. ¿Sí? Quiero apoyarme en una definición que lo tomamos para la familia, ¿no? Porque es el propósito de la iglesia y fue diseñada por Lucas Leis. Pueden encontrar más información de algunos de sus proyectos en www.elefantenlasala.com, donde él define a la misión de la iglesia como ser una familia, una comunidad de discípulos que hace discípulos. ¿Sí? Fíjense qué linda definición de la misión de la iglesia, del propósito, y asociándolo a nuestra vida familiar, podemos entender también que el discipulado familiar es un proceso intencional que hacemos los padres cristianos justamente ¿para qué? Para hacer de nuestros hijos nuevos discípulos de Jesús. Y ese proceso es gradual. Y es un proceso que no podemos forzar ni obligar, sino que ellos tienen que ir adoptando de manera voluntaria, de pasar a ser un asistente en la iglesia, a pasar a ser un creyente, un discípulo y un obrero. Todo este proceso de ser un simple asistente que va a la iglesia porque mamá y papá de alguna manera lo obligan, a transformarse en un creyente, en ser un discípulo y después terminar siendo un obrero, es por un lado, una asociación entre la voluntad de nuestros hijos y la gracia y la misericordia de nuestro Dios en continuar esa obra en el corazón de ellos. Entonces arrancamos
con un proceso intencional, con una acción proactiva de los papás de querer ayudar a los hijos a que conozcan a Dios. Por otro lado, esta definición define que es un proceso hecho por padres cristianos y ahí nos interpela a pensar cómo estamos viviendo como adultos nuestro cristianismo. Y el proceso de discipulado podemos definirlo en una regla memotécnica muy fácil que la llamamos las 4 E. Evangelizar, establecer, equipar y enviar. Vamos a ver cómo estas 4 E, las 4 fases del proceso de discipulado pueden empezar a desarrollarse en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque el objetivo como padres es que nuestros hijos no solamente conozcan a Jesús, sino que también alcancen la madurez en la fe. Y eso justamente es ese proceso de cambio de ser un simple asistente a transformarse en un obrero del reino. La pregunta que hoy nos hacemos todos es, nosotros como papás, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de fe? Y esto es algo claro, es algo súper clave, porque gran parte del estancamiento espiritual que a veces ocurre en la familia tiene que ver con el estancamiento espiritual que estamos viviendo los papás y tiene que ver con la vida cristiana que estamos desarrollando. Es decir, yo no puedo obligar a mi hija que se congregue cuando yo soy muy inestable en asistir a las reuniones, a los estudios bíblicos y a tener compañerismo con otros cristianos. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que haya una coherencia entre lo que les decimos a nuestros hijos y lo que hacemos nosotros. Como vemos el proceso de discipulado, que esto ocurre en todas las personas, podemos hacerlo realidad en nuestra vida. Y obviamente lo primero que nosotros tenemos que procurar es que nuestros hijos crean en Jesús. Y obviamente tenemos que ser sabios en cómo comunicar a Cristo. Es el primer proceso, ¿no? Esto de que ellos puedan reconocer a Jesús como su Señor. Después, el proceso tiene que ver con establecer esto de que aprendan a vivir una vida de compañerismo con Jesús. El próximo paso tiene que ver con entrenar, ¿sí? La tercera E, ¿no? Que esto apunta a que ellos puedan crecer en Cristo, ir desarrollando un carácter como el de Cristo. Y el último proceso tiene que ver con el envío, que tiene que ver no con esto de que ellos se transformen de discípulos a obreros, que desarrollen esta concepción de cuáles son sus dones, sus talentos, sus capacidades para que puedan ponerlos a servicio del Señor. Todo este proceso de discipulado, al cual llamamos las 4 E, evangelizar, establecer, entrenar y enviar, son cosas que como padres podemos favorecer o podemos obstaculizar. ¿Sí? Ahora bien, pensemos un poco en el método que Jesús utilizó para, para enseñar a sus discípulos. Lo primero que habíamos dicho tiene que ver con esto de que estuvieron con Él. Les envió a predicar, pero estuvieron con Él. Y en la familia hemos visto a lo largo de todo el año pasado la importancia que tiene el tiempo de calidad familiar, ¿sí? El tiempo de invertir en la vida de nuestros hijos. Y hemos visto, no las vamos a estar hablando hoy, pero ustedes pueden ingresar al aula virtual de capacitación familiar de la escuela y pueden ir ver un montón de otras capacitaciones que nos ayudan a entender la importancia de generar estrategias cada semana para que ese tiempo de calidad sea el escenario también para poder compartir la palabra de Dios. Jugar, hacer salidas con papi, interesarnos en lo que a ellos les interesa, jugar a los juegos que a ellos les gusta. Son actividades que tienen que ver con lo que para los niños son importantes. Involucrarnos en los intereses de nuestros hijos adolescentes es la mejor manera de demostrarles que ellos son importantes para nosotros. Entonces, estar presente nos da autoridad y nos permite generar un escenario para que ellos puedan ver en nosotros
un modelo a seguir y también un papá y una mamá que merecen ser escuchados. ¿Sí? Tenemos que procurar como familia generar espacios de intimidad. ¿Sí? Es muy importante esto porque a veces lo que suele pasar es que uno de lunes a viernes está full y sábado y domingo está full con un montón de otras actividades. E inclusive a veces en actividades pastorales o en actividades eclesiales. Entonces, uno literalmente de lunes a lunes no puede desarrollar un buen tiempo de calidad con sus propios hijos, un tiempo de calidad conyugal. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que estamos fuera de casa, lo que servimos a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos impide darle tiempo a lo que realmente nuestros hijos necesitan. La intimidad nos ayuda a desarrollar vínculos de confianza y también nos permite a nosotros mostrar quiénes somos, nuestras áreas de vulnerabilidad, y ellos al escucharnos van a poder compartir también cuáles son sus luchas, sus dificultades y las cosas que las desafían y que están pasando por distintos problemas, ¿sí? Por otro lado, el método de Jesús no solamente es estar con los discípulos, sino también siempre dio el ejemplo, ¿sí? Fíjense cuando los discípulos les pide que les enseñe a orar, ¿sí? Jesús ya estaba orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y fue allí en donde los discípulos le dijeron, enseñanos a orar. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Que el mayor estímulo para que los discípulos quieran aprender a orar fueron que vieron a Jesús orando. ¿Se entiende la idea? Entonces, es muy probable que tus hijos tengan deseo de conocer quién es Dios cuando vean cómo vos te relacionás con Él, cuando vean cómo vos lees la Biblia, cuando veas cómo vos te congregás, cuando vean cuando vos hablas de otros a Jesús. Entonces, tu estilo de vida, en cierta forma, es contagioso y despierta la curiosidad para que los chicos quieran seguir aprendiendo. ¿Sí? Siempre es importante que nosotros procuremos como padres ser los modelos, ser un ejemplo, obviamente no un mal ejemplo, sino un buen ejemplo de lo que sería seguir a Jesús. Y si nos hemos equivocado, porque como padres nos vamos a equivocar un montón de veces, es importante que con un corazón sincero vayamos, pidamos perdón a nuestros hijos, nos reconciliamos y ellos van a ver en nosotros transparencia al momento de querer seguir a Jesús. ¿Sí? Por último, otro tema que tiene que ver con el método que Jesús utilizó para discipular a sus discípulos es el arte de hacer preguntas. ¿Sí? Fíjense en Lucas 9 dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿qué tienen? ¿Qué dicen las multitudes que soy yo? O sea, esta posibilidad de hacer preguntas claves a nuestros hijos va a permitir que nuestros hijos empiecen a desarrollar un razonamiento crítico. Que ellos empiecen a hacerse buenas preguntas les va a motivar a buscar respuestas. Y también esas preguntas van a ir sembrando esta fe a partir de lo que oyen de nosotros. Jesús daba tareas concretas a los discípulos. Les dio poder, autoridad para expulsar los demonios, sanar enfermedades, y luego los envió a que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran los enfermos. Y esto es algo clave. Jesús daba tareas específicas y concretas que de alguna manera les permitían a los discípulos aplicar concretamente lo que habían aprendido con Jesús. Y como papás tenemos que ser sabios en de qué manera podemos ayudarlos para que ellos puedan ejercitar la fe a partir de qué? De lo que sus dones, sus talentos y lo que les entusiasma dentro del cuerpo de Cristo puedan permitirles justamente avanzar en el reino. ¿Mm? Ahora bien, ¿por dónde empiezo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos.
Y me gustaría ahora dar un poquito el espacio para la interacción, ¿sí? ¿Por dónde podemos empezar todo esto de disipular a nuestros hijos? ¿Qué les parecen que son los temas más importantes que no pueden faltar? Me gustaría escucharlos a ustedes. Pues no sé, yo creo que dependerá como de la edad de nuestros hijos, ¿no? Pero cuando nuestros hijos son adolescentes, y creo que desde antes, un tema que me parece muy importante es la sexualidad, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de? Porque es un tabú, ¿no? Digo, no sé en la Argentina, ¿no? Pero en México el tema de la sexualidad siempre ha sido un tabú y una cosa que no se debe de hablar y que es como tan prohibido y tan mal manejado, ¿no? Que nuestros hijos aprenden, creo que una errónea sexualidad en la escuela, con amigos y tal, y bueno, hoy día con estos aparatos, pues mucho más fácil. Claro, Creo que ese es un punto súper importante para mí, porque justo de ahí se desarrolla qué es el amor, ¿no? O sea, qué dice Dios acerca del amor. Y tal creo que el cual. amor justamente es como lo más importante. Yo hablaría sobre eso. Gracias, Claudia. Esto de qué importante esto de conectar los temas típicos del discipulado con situaciones reales y cotidianas de la vida de nuestros hijos, como por ejemplo, bien vos hablaste, la sexualidad. ¿Qué otro tema? ¿Qué otros temas creen que no pueden faltar cuando hablamos del discipulado? A ver, Belina, ahí veo que levantaste la mano. ¿Cómo Sí, estás? hola, buenas noches. Pues la salvación, creo Bien, que la salvación. Si mi hijo, mi hija es salvo, si tienen conciencia clara de su pecado y cómo su pecado les aleja de Dios, cómo su bien. pecado les hace enemigos de Dios, y entonces ese punto de partida de cómo llevarles a Cristo. Excelente, gracias. Gracias, gracias, Belina. Un tema central, el mensaje del Evangelio y la salvación. Bien, muy bien. Adriana, vos también levantaste la mano. Te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Yo creo que un tema que a mí me gustaría aprender y hablar es sobre la comunicación. O sea, la comunicación entre mis hijos y yo, porque a veces me siento perdida en eso. ¿Cómo comunicarme con ellos de manera asertiva, Claro. efectiva? Exacto. Bien. Fíjense que paralelamente a cómo comunicar las verdades de fe, también tenemos que aprender a cómo comunicarnos con nuestros hijos. Esto que vos decís es clave, ¿no? Entonces, requiere también no solamente tener claro las verdades de fe que queremos que compartir, sino también cómo comunicarlas. Así que excelente aporte. Bien, no sé si alguien más quiere compartir algo que vos decís no puede faltar en el discipulado familiar, tiene que estar. ¿Mm? ¿Quién se anima? A ver, Santiago, los Hola, escucho. buenas noches. Pues yo creo que lo que comentábamos como dicen, predicar con el ejemplo, ¿no? A veces les decimos a los niños, por ejemplo, deja el celular. Y wow, nosotros todo el tiempo con el celular. Tal cual, tal cual. Excelente Entonces, ejemplo concreto de algo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Bien, bueno, vamos a avanzar. Después igual vamos a habilitar otro espacio para poder compartir. Pero una de las cosas que a veces nos ordenan qué verdades podemos empezar a compartir con nuestros hijos es esta ilustración que la llamamos la rueda del cristiano, ¿sí? No sé si la conocían, si alguna vez la vieron, ¿sí? Pero es una ilustración muy fácil de recordar porque es una rueda, y de alguna manera ilustra esto de que si queremos echarnos a andar en la vida cristiana, todos estos componentes de la rueda tienen que estar equilibrados, ¿sí? Y fíjense que la rueda está conformada por un centro, que es el eje de la rueda, que es justamente lo que decía Belina de que nuestros hijos tengan la capacidad de reconocer a Jesús como su Salvador, como su Señor, que ellos puedan entender el mensaje del Evangelio, que ellos puedan comprender lo que es el pecado, lo que es la consecuencia del pecado, y que ellos en cierta forma puedan comprender que necesitan a Cristo para tener
vida eterna, ¿sí? Entonces, el mensaje del Evangelio es algo que tenemos que enseñarlo, y algunos lo van a poder enseñar desde chiquitos, otros quizá en la adolescencia. Cada uno de ustedes va a ir viendo, pero es algo que no puede faltar. Después tenemos los rayos ascendentes y descendentes, como la importancia de la oración y la palabra, ¿sí? Esto de que nuestros hijos aprendan a comunicarse con Papá Dios, que aprendan a escucharlo a través de la palabra. Y después dos ejes que nos conectan con el mundo, que tiene que ver con la comunión, con la vida con otros creyentes y nuestra responsabilidad con las personas para que conozcan a Cristo, ¿no? Por eso le llamamos el testimonio. Y obviamente el círculo de afuera tiene que ver con esto, con una vida en el Espíritu, que ellos puedan aprender a vivir en el Espíritu en obediencia a su voz. Entonces, aquí en esta rueda hay como elementos esenciales que serían excelentes que nuestros hijos los aprendan, porque eso les va a permitir no solamente conocer a Dios, sino también les va a ayudar a desarrollar su carácter. Como vemos, al principio el centro, esto de enseñar a nuestros hijos a que reconozcan a Cristo como Señor, tiene que ver con esto de evangelizar, la primera E del proceso de discipulado. ¿Se acuerdan? Evangelizar es justamente esto, hablarles a nuestros hijos el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados en manos de Dios. Me gusta esta definición porque a veces nos frustra mucho el no ver el fruto en el tiempo que nosotros quisiéramos. Y si nosotros hablamos del Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo, vamos a estar cumpliendo nuestro rol como padres. Y obviamente dejamos los resultados en manos de Dios, deseando sin duda que ellos puedan conocerlo y amarlo. Por otro lado, debemos entender, porque esto también nos ayuda a bajar el nivel de ansiedad y de frustración que tenemos todos los papás, cuando vemos que el proceso de conversión y madurez no es lineal y ascendente, ¿sí? Ni siquiera nos pasa a nosotros. Si ustedes empiezan a autoexaminar su vida espiritual, se van a dar cuenta que el proceso de conversión y madurez es un proceso que, más que lineal, es una permanente montaña rusa. Y muchas veces es un proceso doloroso, es un proceso que uno aprende a partir de los errores que fue cometiendo a lo largo de la vida. Ahí comprendemos la fidelidad, el amor de Dios y esta capacidad de entender de que el único camino es Cristo, ¿sí? Entonces, tener claro de que nuestros hijos no van a aprender en forma lineal, sino que va a ser un proceso muy zigzagueante, nos da de alguna manera tranquilidad y esperanza, confiando en la fidelidad de Dios, que Él va a continuar la obra que empezó, ¿sí? Volviendo al proceso de discipulado, la otra E tiene que ver con establecer. Y la rueda tiene dos rayos, justamente, que es la palabra y la oración, y tener una comunidad. Son elementos esenciales que nos ayudan a echar raíces en la vida espiritual de nuestros hijos. Que ellos aprendan a leer la palabra, que ellos aprendan que existe la Biblia, que ellos aprendan a comunicarse con Dios, y sobre todas las cosas que tengan una comunidad en donde se sientan parte, puedan desarrollar su sentido de pertenencia y puedan tener compañeros y referentes que les ayuden a crecer en la fe. Por último, la rueda también se enfoca en las últimas E, equipar y enviar, que tiene que ver con esto, ¿no? Con servir a Cristo usando nuestros dones, nuestras pasiones, nuestra vocación. O sea, gran parte de nuestro desafío como padres es ayudar a nuestros hijos a que desarrollen sus dones, que descubran qué cosas les apasionan y puedan descubrir también su vocación. Y esa vocación, ponerla al servicio de Dios. Justamente estos elementos nos ayudan, junto con la palabra, la oración y la vida en el Espíritu, a poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y en ellos.
¿sí? Entonces fíjense cómo la rueda del cristiano, de alguna forma es fácil de memorizar y es una excelente guía como para empezar a compartir con nuestros hijos verdades bíblicas que sin duda van a tener un impacto en ellos. Otra pregunta que tenemos que empezar a preguntarnos es si nuestros hijos encuentran su espacio dentro de la iglesia, ¿no? Ellos tienen determinados dones, determinados talentos, determinados intereses, y la iglesia actual donde estamos yendo, ¿les permiten desarrollar esos dones, esos talentos? ¿Será necesario crear nuevos espacios? ¿Será necesario hablar con los líderes para que ellos puedan tener un ambiente donde puedan desarrollar esos dones y talentos? O sea, porque una de las cosas que van a ayudar a que nuestros hijos permanezcan en el camino tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que la iglesia le dé oportunidades justamente para desarrollar actividades conforme a lo que les apasiona. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto con la iglesia para que podamos en ese contexto encontrar aliados, ¿sí? Los líderes de la iglesia, los líderes quizá del grupo de jóvenes, sobre todo esto se ve mucho en la adolescencia, ¿no? En donde capaz los adolescentes empiezan a tener intereses que no encuentran su lugar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí es donde los papás tenemos que tratar de ser proactivos y ver si la iglesia puede generar esos contextos, estos espacios, y ver cómo, si no se puede dar en ese contexto, podemos rodear a nuestros hijos de líderes espirituales que tengan los mismos intereses y pasiones que ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como papás, tener a otras personas que les digan todo lo que le hemos dicho desde chicos, ¿sí? Porque eso hace más creíble lo que le hemos compartido. Entonces, ¿qué otras personas, y esta es una buena pregunta como para que pensemos en casa, qué otras personas pueden ser modelos para tus hijos, además de ustedes como matrimonio? ¿Hay en la iglesia otras personas que pueden llegar a ser modelos para tus hijos? ¿Hay líderes que tengan las mismas pasiones y los mismos intereses que tus hijos, que pueden llegar a ser referentes o mentores de tus hijos? Eso va a ser una gran diferencia en el crecimiento y que permanezcan en el camino. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenemos que reconocer que nuestros hijos van a ser influenciados por el mundo, mucho más quizá de lo que nosotros podemos influenciarlos a ellos. O sea, las redes sociales, los amigos, los compañeros de la escuela, el barrio, los chicos están rodeados de un mundo que permanentemente quiere alejarlos de Dios. Entonces tenemos que contrarrestar eso con un ambiente sano, con un ambiente que se alinee con lo que realmente nosotros vemos que es lo mejor para ellos. ¿Sí? Obviamente, es nuestro mayor anhelo, es nuestro mayor deseo que nuestros hijos conozcan a Dios, el único Dios verdadero, a Jesucristo. Pero no tenemos que confundirlo eso con nuestro éxito como padres. Vuelvo a repetirlo porque esto nos ayuda a bajar nuestro nivel de ansiedad y angustia cuando no vemos los resultados que esperamos. Nuestra mayor preocupación tiene que ser dar lo mejor como padres, ser los mejores padres que nuestros hijos puedan llegar a tener y dejar los resultados siempre en manos de Dios. ¿Mm? Vamos ahora a compartir algunas tareas, ¿sí? Algunas tareas que como papás podemos hacer, ¿sí? Ya nos vamos metiendo en la parte práctica, ¿no? de este webinar, ¿no? Hasta ahora fueron como ideas, preguntas, conceptos, pero vamos ahora a empezar a ver algunas tareas concretas que nos van a ayudar a aplicar desde hoy esto que estamos aprendiendo. Ahí ustedes ven una foto de una persona sacando una foto, ¿sí? Y es clave que nosotros podamos tener una foto concreta
del futuro que anhelamos para nuestros hijos. ¿Qué es lo que realmente deseas para tu hijo? Esto es tan importante como un plano a la hora de edificar la casa. O sea, vos imaginate que un arquitecto se ponga a edificar con los albañiles sin un plano, sin idea de las medidas que debería tener cada pared, cada viga, cada columna. Sin duda, esa casa va a desmoronarse o no va a cumplir las funciones que debería haber tener, porque por falta de planificación, por dejar librado al azar cuestiones que tienen que ver con tener metas claras. Entonces, es importante que como papás tengamos un plan, una idea de lo que quisiéramos con nuestros hijos, cuál sería la foto final de lo que nos gustaría que nuestros hijos terminen convirtiéndose. Ese plan justamente nos va a ayudar a ser intencionales, nos va a saber decir qué cosas debemos empezar a sembrar. Obviamente, todos tenemos buenos deseos, pero con los deseos no es suficiente para poder hacer un buen trabajo en la vida de nuestros hijos. Entonces, tener una idea clara hacia dónde queremos ir va a disminuir nuestra sensación de fracaso, nuestra sensación de estrés y nuestra sensación de inseguridad. 3 preguntas, ¿no? Como para empezar a contestar a partir del día de mañana. Me gustaría que quien quiera lo pueda tomar nota, porque son preguntas que pueden hacer una diferencia importante en esta semana que comienza. ¿Qué podrías hacer esta semana para tener una mejor relación con tus hijos? O sea, lo primero es, ¿cómo puedo empezar a tener una mejor relación con mis hijos? La segunda pregunta es, ¿qué podrías hacer esta semana para que tus hijos puedan conocer un poco más a Dios? ¿Qué actividad concreta que quizá podés definir? Y otra pregunta que podrías empezar a contestar es, ¿cómo podría mostrarle a mis hijos que mi mayor anhelo es amar a Dios con todo mi corazón? O sea, eso me va a ayudar también a empezar a ser un buen modelo a que ellos puedan empezar a copiar, ¿sí? Entonces, con esas preguntas podemos empezar a escribir un plan. Y algo que a mí me ayuda mucho es justamente esto de empezar a planificar con cada hija, por ejemplo, qué es lo que deseo que ellas logren, ¿no es cierto? Entendiendo un poco lo que yo creo como papá que necesitan aprender en cuanto al camino, ¿sí? Entonces empiezo como a ponerme objetivos mensuales. Esos objetivos me permiten ir como descubriendo determinados resultados que anhelo, y esos resultados se transforman en actividades concretas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que mi hija sea una joven que ame a Cristo, probablemente pueda hacer una salida mensual donde podamos charlar de temas importantes para ella, pero también de cuestiones espirituales. Podría anotarla en un recital que ella me pidió participar. Podríamos juntarnos los sábados quizás a estudiar el Evangelio de Juan. O sea, actividades concretas que se agendan en mi agenda de la misma manera que anotaría una reunión laboral o una visita al médico, ¿sí? Esto es clave para empezar a tener metas claras y que se transforman en actividades concretas para la semana, ¿sí? Para eso se va a requerir compromiso. Se va a requerir que una vez por semana vos pares la pelota y empieces a pensar con la guía del Espíritu Santo qué objetivo tenés para el desarrollo espiritual de tu familia. ¿Qué actividad concreta puedes empezar a hacer esta semana para que ese objetivo se cumpla? Y si vos empezás a crear el hábito de hacer este repaso semanal, con seguridad las metas se van a ir cumpliendo con el apoyo de Dios. Por otro lado,
es probable que tengas que empezar a generar en la familia ciertas rutinas que van a ayudar a desarrollar disciplinas espirituales. ¿Sí? Entonces quizá puedes generar un sistema, ¿no? Bueno, un devocional familiar, o un momento en donde en la semana vas compartiendo lo que vos estás aprendiendo en las escrituras. O sea, generar ciertas rutinas en tu vida personal y en la vida de la familia que van a generar que estas rutinas ayuden a desarrollar disciplinas espirituales. ¿Sí? ¿Y por qué? Como siempre decimos, las disciplinas espirituales son importantes porque nos ayudan a construir nuestro carácter como cristianos. Entonces, si hay dificultades en que nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo, es probable que la causa sea de que no hay hábitos y disciplinas espirituales. Y no hay una clara visión de lo que es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, muy, pero muy importante este tema. ¿Sí? Acá me habían dicho de poner la diapositiva anterior. ¿Sí? Esta de aquí. Esta de aquí. Igual no tengo problema después en compartirles el PowerPoint para que puedan descargarlo y copiar todo lo que ustedes crean necesario. ¿Sí? Entendiendo que Cristo es nuestro modelo. O sea, nosotros tenemos que aprender de Él para que después nuestros hijos aprendan de nosotros. ¿Sí? Así como Jesús es la imagen visible de Dios, nosotros somos la imagen visible de Jesús. Ellos empiezan a entender cómo es Papá Dios, viendo cómo nosotros somos papás. ¿Se va entendiendo esa idea? Es importante esto de empezar a generar esto de imitar a Jesús en el hogar. Yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? A veces cuando voy a la iglesia y tengo que hablar con el pastor o tengo que hablar con algún líder, no sé, antes de eso le pido a Dios la guía del Espíritu Santo, trato de medir qué palabra digo, cómo lo digo, trato de no discutir y al contrario, tratar de ser asertivo cuando hay algún tema que, por ejemplo, no me parece correcto. Sin embargo, cuando llegamos a nuestras casas, nos desconectamos totalmente de Dios. Probablemente es el escenario en donde quizá nunca escuchamos la voz del Espíritu. No le pedimos sabiduría a Jesús sobre cómo contestarle a nuestros hijos determinada pregunta desafiante que nos hizo. Entonces, yo creo que es importante que entendamos esta realidad, que nuestros hijos son los discípulos que Dios nos ha confiado para que extendamos el reino. Y de la misma manera que tratamos de ser sensibles a la voz de Dios cuando hablamos con el pastor, cuando hablamos con el líder, cuando hablamos con otras mujeres, también tenemos que ser sensibles y desarrollar esa docilidad justamente cuando estamos dentro de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar a ejercer nuestro liderazgo familiar? ¿Sí? Me gusta esta definición que tiene que ver con que un líder es un siervo y modelo a la vez. Y es un poco nuestra actitud que tenemos que tener en la casa. O sea, nuestra relación conyugal tiene que ser eso, una carrera en ver quién sirve más al otro. Porque eso tiene un impacto impresionante en el desarrollo de la visión de lo que es la vida de hogar y la familia cristiana. Los facilitadores de mi liderazgo como papá, obviamente va a ser mi relación con Dios, porque nada podemos hacer separados de Cristo. Cuanto más cerca de Jesús esté, el carácter de Cristo va a ir transformando mi palabra, mi carácter. Por otro lado, entender en la palabra las funciones del líder me va a dar una perspectiva totalmente distinta. Y quiero que analicemos solamente dos salmos. Uno que está muy enfocado a la niñez y otro que está muy enfocado a la adolescencia. Como para ir cerrando la capacitación, nos queda un montón de temas para hablar, pero como para ir cerrando una idea. El Salmo 23, que seguramente todos lo hemos escuchado, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar.
Estoy convencido que todos en algún momento pusimos la Biblia abierta en el Salmo 23, ¿no es cierto? Así como para que se vea esta palabra. Hay una parte que llama poderosamente la atención que dice, porque tú estás conmigo, o sea, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. En ese versículo vemos dos cuestiones súper importantes que tienen que ver con nuestro rol como padres, especialmente en la crianza de niños pequeños y ayudarlos en el desarrollo de la fe. La vara y el cayado, ¿sí? Dos elementos esenciales de lo que era la función de un pastor, que por un lado, además de cuidar y proveer el alimento sólido, ¿no? Es un poco la tarea del pastor, llevar a las ovejas a que puedan comer buenos pastos, es también que tengan aguas frescas, o sea que procurar de que nuestros hijos tengan experiencias espirituales. Y la vara tiene que ver con esto, ¿no? Con la actitud que nosotros tenemos de proteger a nuestros hijos de todos los enemigos que atentan contra su fe. Y el cayado justamente es una herramienta que utilizaba el pastor justamente para guiar a las ovejas cuando las abejas se iban por mal camino. Entonces, una característica que nosotros tenemos cuando nuestros hijos son pequeños es que además de cuidarlos y de proveerles todo lo que necesitan, necesitamos también protegerlos del enemigo y protegerlos también de que cuando toman una decisión equivocada podamos traerlos nuevamente al camino. ¿Sí? Esa es un poco nuestra actitud de pastor, especialmente cuando los niños son pequeños. ¿Sí? Ahora, en el Salmo 32:8 vemos unos principios que vienen muy bien, especialmente cuando tenemos hijos adolescentes. Dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Son 4 cosas que Dios hace con cada uno de nosotros y son funciones que todo líder espiritual en un hogar debe tener. Enseñar a sus hijos, dar dirección de lo que es el camino correcto, tener una actitud paternal y cuidado acá con no caer en el paternalismo, en la sobreprotección, ¿sí? Y por último, esto de que nuestros hijos necesitan ahora una persona de influencia que les permita dar consejos, mentorearlos y guiarlos en este proceso, ¿sí? Ya nuestros hijos necesitan quizá alguien que los escuche y que les dé un consejo. ¿Por qué? Porque nuestra mayor arma en la preadolescencia es nuestra influencia, porque el control se nos ha escapado, ¿sí? Se nos está escapando cada vez más. Para ir finalizando, debemos entender esto, ¿no? Que la vida cristiana, en forma práctica, siempre lo recalcamos en las capacitaciones, pero realmente gran parte del aprendizaje está estrechamente vinculado con el vínculo que se establece entre el docente y el alumno. Esto lo dicen los investigadores, dice, por ejemplo, las emociones son el pegamento del aprendizaje, ¿sí? Entonces, testear un poco cómo está el clima emocional de nuestra familia condiciona muchas veces el aprendizaje. Cómo estamos resolviendo los conflictos condiciona el aprendizaje. Cómo estamos afrontando los desafíos propios de la adolescencia condiciona el aprendizaje. ¿Sí? Por último, una última herramienta les quiero dar para trabajar esto de la intencionalidad. Es el diagrama PNI, ¿sí? ¿Qué aspectos positivos, negativos e interesantes hoy puedo observar en mi hijo adolescente, en mis hijos pequeños? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos y qué aspectos interesantes? Y a partir de esas cosas, yo puedo generar un plan de acción, puedo generar actividades concretas. Es decir, si vos estás preocupada por la vida espiritual de tu hijo, lo mejor que puedes hacer para matar esa preocupación es un plan de acción. Que vos puedas definir concretamente qué
actividades intencionales vas a desarrollar junto a Él para que pueda conocer a Dios? El tener un plan de acción claro, conforme a esos objetivos, nos garantiza que nos estamos acercando a nuestro mayor anhelo como padres, que es que ellos puedan conocer al Señor. ¿Me expresé?